Muy bien, continuamos con la asignatura. Continuamos con transferencia. Ahora vamos a ver transferencia de calor. Seguimos con transferencia de calor por convección, porque es uno de los mecanismos más importantes de la transferencia de calor. Entonces, continuamos con transferencia de calor por convección. Enseguida vamos a ver cómo se halla el coeficiente de convección, H, coeficiente de transferencia de calor por convección. Esto es lo que vamos a ver enseguida. Aquí tengo un horno con convección forzada. Aquí tengo un ventilador, impulsa el aire y el horno tiene aquí unas resistencias, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, al entrar en contacto con esta superficie caliente, el aire se calienta. Entonces, tengo transferencia de calor por convección. ¿Pero qué tipo de convección? Convección forzada. ¿Y por qué forzada? Porque el fluido, en este caso el aire, se mueve mediante un ventilador. Por tanto, es convección forzada. Convección forzada. El movimiento del fluido es causado por algún mecanismo externo, como un ventilador, una bomba o un agitador. Bien, entonces, la transferencia de calor por convección forzada dentro de una tubería. Vamos a ver transferencia de calor por convección forzada en tuberías. ¿Está bien? Bien, entonces, dijimos que para la transferencia de calor por convección influye el movimiento del fluido y el balance de energía. Dijimos que para convección forzada el fluido debe ser impulsado por un agente externo, ¿cierto? Una tubería da lugar a una caída de presión baja y un área de transferencia de calor grande. Es por eso que en intercambiadores de calor se emplean bastante las tuberías. Bien, aquí nuevamente tenemos una variable que es el número de Reynolds para caracterizar el tipo de flujo. El Reynolds, ya lo vimos en unitarias 1, es igual a la velocidad del fluido por el diámetro interno de la tubería, por la densidad y sobre la viscosidad. El Reynolds es un número sin dimensiones, es un número adimensional. Al reemplazar estos términos, obtenemos un número sin dimensiones. Si esto es menor o igual a 2100, el flujo es laminar. ¿Sí? Si es menor a 2100, entonces el flujo es laminar. Bien, el número de Reynolds también es igual al cociente entre las fuerzas de inercia dividido entre las fuerzas viscosas. El Reynolds es igual al cociente de fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas también. Pero nosotros vamos a aplicar directamente esta definición de esta forma. Reynolds, velocidad, diámetro, densidad sobre la viscosidad. ¿Sí? Bien. Ustedes seguramente van a complementar mediante los libros y seguramente en los libros van a ver que el número de Reynolds es al cociente entre las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Pero en nuestro fin es mucho más práctico, es aplicar al diseño de intercambiador de calor.
Bueno, nosotros vimos en unitarias 1, si el número de Reynolds es menor a 2100, el factor de fricción para flujo laminar es 64 sobre Reynolds. Esto ya lo vimos en unitarias 1. Entonces voy a pasar un poco más rápido. El flujo turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000 en la tubería, ¿cierto? El flujo es turbulento y el factor de fricción para flujo turbulento se halla mediante la ecuación de Colebrook. Aquí ya interviene la rugosidad de la tubería epsilon. De esta ecuación debo despejar el factor de fricción para flujo turbulento. En la mayoría de los casos el flujo es turbulento porque a mayor velocidad mejora la rapidez de transferencia de calor. Por tanto, el fluido, si tiene mayor velocidad, tiene mayor rapidez de transferencia de calor. ¿Está bien? Para flujo, más bien para flujo laminar, sí, no es importante la rugosidad para hallar el factor de fricción. Como ustedes ven aquí, en flujo laminar, solamente 64 sobre el Reynolds, no interviene la rugosidad. En cambio, para flujo turbulento sí interviene la rugosidad. ¿Bien? ¿Y para qué? Si esto es una materia de transferencia de calor, ¿y para qué el factor de fricción? Si eso es para pérdida de energía por fricción en tuberías. En flujo turbulento tiene que ver las ecuaciones de transferencia de calor con la pérdida, más bien el flujo de calor en convección forzada en flujo turbulento tiene que ver con el factor de fricción. Es por eso que hallo el factor de fricción. ¿Y por qué debo hallar el Reynolds? Porque existen ecuaciones para hallar el coeficiente de convección para flujo laminar. Una es la ecuación para flujo laminar y otra es para flujo turbulento, para hallar el coeficiente de convección. Por tanto, para elegir qué ecuación aplicar, debo hallar primero el Reynolds. Si es flujo laminar, las ecuaciones de flujo laminar. Si es flujo turbulento, las ecuaciones de flujo turbulento. Bien, aquí tenemos la ley de enfriamiento de Newton, ya lo vimos. Aquí tengo un fluido frío que ingresa y sale con mayor temperatura. En la parte externa está vapor de agua que se condensa sobre la superficie lateral externa del tubo. Entonces, la transferencia de calor es de la superficie del tubo, superficie lateral del tubo hacia el fluido. El fluido se calienta, ingresa con 10 grados y sale con 50, por decir algo. Entonces, el fluido tiene una temperatura a la entrada y otra a la salida. Para hallar las propiedades físicas del fluido, como son la densidad, la viscosidad, la conductividad térmica, la capacidad calorífica, las propiedades físicas de ese fluido se hallan a la temperatura media. Temperatura de entrada más temperatura de salida sobre 2. A esta temperatura hallo la viscosidad, densidad, calor específico, conductividad térmica del fluido a la temperatura media. ¿Está bien? El área es la superficie lateral, el área de transferencia de calor, pi por el diámetro interno y por la longitud del tubo. Y la diferencia de temperaturas, temperatura del tubo menos la temperatura media del agua. Ojo, aquí estoy hallando con la temperatura media del agua, ¿cierto? Ahí tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección es función de todas estas variables. Densidad, viscosidad, calor específico, conductividad térmica, longitud, diámetro interno, rugosidad y todos estos términos, ¿cierto? Son varias las variables. Con el fin de reducir estos términos, se definen números adimensionales. Uno de esos números es el número de Reynolds. El otro número es el número de Prandtl. El otro número es el número de Nurse. O sea, el coeficiente de convección para la transferencia de calor H es función del Reynolds, Prandtl y Nurse. ¿Está bien? Bien, entonces el Reynolds ya lo vimos en unitarias 1. ¿Y qué es el número de Prandtl? La pregunta. Aquí tengo el número de Prandtl.
es el calor específico del fluido a la temperatura media por la viscosidad y sobre la conductividad térmica. Todas las propiedades físicas son a la temperatura media. O sea, estoy hallando las propiedades físicas del fluido a su temperatura media. Tengo el número de Nurse, que es otro número muy importante. Es igual a la conductividad térmica, diámetro interno, sobre la conductividad térmica. La conductividad térmica del fluido a la temperatura media. Aquí justamente indico eso, ¿no es cierto? A la temperatura media, la densidad, conductividad térmica, viscosidad, calor específico y número de Prandtl. Como ustedes pueden ver, el Prandtl son puras propiedades físicas. Por tanto, en tablas de transferencia de calor, en los libros de transferencia de calor, ustedes encuentran ya directamente el Prandtl para una determinada temperatura. Por decir, el agua a una determinada temperatura ya tiene su Prandtl. ¿Ya? O si no lo tiene, ustedes pueden reemplazar las propiedades físicas en esta ecuación y hallan el número de Prandtl. Bien, para flujo laminar, el Reynolds debe ser menor a 2100. Cuando digo flujo laminar, me refiero al Reynolds del fluido que fluye por el interior del tubo. Menor a 2100. Si el número de Reynolds es menor a 2100, flujo laminar. Para flujo laminar tengo esta ecuación para hallar el Nurse. 1,86 Reynolds Prandtl, diámetro interno, longitud a la 1/3 y por la relación de viscosidad, ¿no es cierto? A la 0,14. Esta ecuación es para flujo laminar. Si el Reynolds es menor a 2100, esta es la ecuación para hallar el Nurse. Pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. ¿Qué quiere decir? Que el número de Reynolds es mayor a 4000. Entonces, turbulento. Para flujo turbulento, esta es la ecuación. Aquí interviene, como ustedes pueden ver, el factor de fricción. En la anterior ecuación no había el factor de fricción, ¿no es cierto? No era necesario para flujo laminar. En cambio, para flujo turbulento sí debo hallar el factor de fricción. Reemplazo en esta ecuación y encuentro el número de Nurse. ¿Pero para qué el número de Nurse? Para hallar el coeficiente de convección. Esta ecuación es la que más se aplica, porque la mayoría de los casos es en flujo turbulento. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, aplico esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué el Nurse? Una vez que se halla el Nurse, tengo el Nurse, esto es igual al coeficiente de convección, diámetro interno, conductividad térmica. De esta ecuación, de la definición de Nurse, despejo el coeficiente de convección. El Nurse lo tengo, ya sea para flujo laminar o turbulento, ya lo tengo el Nurse. La conductividad térmica del fluido a la temperatura media sobre el diámetro interno. Tengo el coeficiente. Ya tengo el coeficiente, entonces reemplazo en la ley de enfriamiento de Newton para hallar el flujo de calor por convección. La parte más larga de los procesos de transferencia de calor por convección es hallar justamente el coeficiente de convección. Una vez que hallaron el coeficiente de convección, se simplifica bastante. Y para hallar el coeficiente de convección debe tener una buena tabla de propiedades físicas, porque debo hallar las propiedades físicas, como ustedes ven. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tengo. Y puedo reemplazar aquí el área, dijimos que es la superficie lateral, la temperatura del tubo menos la temperatura media del tubo. Tengo el flujo de calor. ¿Cuál es el dato más importante aquí? El coeficiente de convección. Esto. De eso se trata el diseño de intercambiadores de calor. Este es un texto muy bueno. Bien, continuamos entonces.
Vamos a ver, ahora a ver un caso particular de transferencia de calor por convección forzada. Caso particular. En la mayoría de las industrias se emplea agua. Se calienta agua, se enfría agua. El agua se emplea bastante, como el aire también. Vapor de agua, ¿no es cierto? Entonces el agua es un fluido que se emplea bastante. Entonces vamos a ver estas ecuaciones que a continuación voy a dar. Son solo para el agua. No me vayan a aplicar estas ecuaciones que voy a dar a continuación, por decir al aceite de soya, a la gasolina. No, estas ecuaciones que voy a dar enseguida son válidos solamente para la transferencia de calor por convección para el agua en tuberías en flujo turbulento. ¿Está bien? Ya, perfecto, con esa aclaración, porque probablemente a veces en el examen, al ser estas ecuaciones mucho más sencillas, se le ocurra a un estudiante, por decir, aplicar estas ecuaciones que son válidas solamente para el agua, para el aceite de soya. Entonces no sirve. Estas ecuaciones que voy a dar a continuación son válidas solamente para el agua. Bien, con esta aclaración vamos. Aquí entonces un caso particular para el agua en tuberías. Tengo la ecuación de Higgs-Ferguson. Tengo la temperatura media de hallar, ¿no es cierto? Ya vimos esto, ¿cierto? Temperatura media del agua en este caso, y reemplazar en esta ecuación temperatura media del agua en grados centígrados en esta ecuación, la velocidad en metros por segundo y el diámetro interno del tubo en metros. Entonces aquí las unidades son importantes. Por decir, yo reemplazo el diámetro en milímetros o en centímetros, no sirve. Aquí dice diámetro en metros. ¿Está bien? Entonces, si reemplazan esta ecuación con estas unidades, las variables directamente tienen el coeficiente de convección. ¿En qué unidades? En watts, metro cuadrado, grados centígrados. Entonces, esto facilita bastante, como ustedes pueden ver. Pero esto es solamente para el agua. Como dice aquí, convección turbulento para el agua. No voy a aceptar en el examen que ustedes apliquen esto al aceite de soya o otro que no sea el agua. ¿Está bien? Pero esto está en watts y en otras unidades vamos a ver eso. Aquí tengo la misma ecuación. Aquí la temperatura media sigue en grados centígrados. Pero aquí el diámetro está en centímetros. ¿Está bien? El diámetro está en centímetros. Aquí dice la velocidad en metros por segundo. Y aquí estas constantes cambiaron, si ustedes se fijan. Esta ecuación me da el coeficiente de convección en kilocalorías sobre hora, metro cuadrado, grado centígrado. Entonces, pero para esta ecuación, el diámetro debe estar en centímetros, la velocidad en metros por segundo, la temperatura en grados centígrados, temperatura media. ¿Está bien? Y eso le devuelve en estas unidades. Bien, pero si tengo el sistema inglés, grados Fahrenheit, a ver, veamos para el sistema inglés. Es la misma ecuación. Aquí la temperatura media está en grados Fahrenheit, ¿cierto? Y las constantes ya cambiaron. La velocidad está en pies por segundo. El diámetro aquí está en pulgadas, ¿cierto? Si yo reemplazo en esta ecuación la temperatura media en grados Fahrenheit, la velocidad en pies por segundo, el diámetro en pulgadas, tengo el coeficiente de convección en BTUs, hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Esto es para el sistema inglés. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, estas ecuaciones solo se aplican al agua. Pero si no es agua, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Esta es la ecuación para otros fluidos, gasolina, por decir algo, o algún otro fluido. Entonces, esta es la ecuación. Muy bien. Otro texto importante es el Jankowski, procesos de transporte y operaciones unitarias.
Bien, antes de concluir la clase de hoy, que vamos a concluir, debemos ser respetuosos del tiempo. Nosotros tenemos clases hasta las 9:15, ¿no? Entonces debemos ser respetuosos del tiempo, tanto de ustedes como también del docente. Bien, entonces estamos a tiempo. Entonces aquí en el curso tengo el curso, tenemos estudiantes de ingeniería química y estudiantes en ingeniería en alimentos. Muy bien. Por el momento vamos a pasar los tres grupos: ingeniería química, ingeniería en alimentos, en el horario que es el día jueves, hoy, y el día sábado, por el momento, porque existen muy pocos inscritos. Creo que tengo 3 inscritos o no sé cuánto, pero es bastante bajo el número de inscritos en ingeniería de alimentos. Por tanto, no es conveniente dictar otro horario con 3 alumnos. Entonces, por tanto, vamos a pasar las clases en un solo horario. El día sábado estamos nuevamente, ¿cierto?, en línea a las 7 de la mañana. Tenemos un tiempo de espera de 10 minutos. Espero que ustedes sean respetuosos también del tiempo. Bien, otra cosa, para entrar a las clases deben anotar inicialmente su apellido paterno, materno y sus nombres, y todo en mayúscula. A partir del día sábado voy a eliminar los estudiantes que no hagan eso. Además, las clases son para alumnos que están registrados en la materia. Si hay alumnos que no están registrados en la materia, también los voy a eliminar, ¿ya? Entonces, si tienen alguna consulta. Ingeniero, yo tengo una consulta. A ver. Le quería preguntar si sabe hasta cuándo sería esto del horario. Pasa que yo y, bueno, otra compañera pasamos otra materia hasta ahora y esa era mi duda porque, bueno, vamos a tener que ver qué hacer con las clases. Hasta que se completen los casos especiales. Ya con los casos especiales creo que es lo último. Ya con eso vamos a ver cuántos inscritos tenemos en cada asignatura. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Sí, pero sin Eh, embargo, señorita, para su tranquilidad, le digo que todas las clases están siendo grabadas y estas clases grabadas están almacenadas en la nube. Usted con su registro, su nombre, puede ver a la hora que quiera todas las clases grabadas. Está bien, ingeniero. Sí, mi pregunta era esa para también los exámenes, etcétera. Sí, y además, para aclararle también que todas las clases, estas de las diapositivas, están en la página de la Universidad Virtual de la UAGRM, la página virtual de la UAGRM. Están en todas, entonces usted lo va a poder ver. Este fin de semana yo voy a subir todas estas diapositivas ya a la página virtual de la UAGRM. También tiene eso. O sea que no hay mucho problema. Por decir, yo hoy tuve especialmente esto va para los estudiantes que le inscribieron en el grupo I2, ¿ya? Ellos pueden ver las clases en su integridad mediante los videos. ¿Quieren ver las diapositivas? Lo pueden ver en la página virtual de la UAGRM. Y vamos a normalizar, porque a veces tengo 3 alumnos y una clase con 3 alumnos no da tanto, ¿no?, para el docente. Entonces, vamos a normalizar. Esperemos que aumente el número de inscritos y vamos a normalizar a partir que
concluyan los casos especiales. ¿Alguna otra pregunta? Bien, las fechas de los exámenes ya están. Ustedes deben agendar. Los que trabajan deben ya conversar con el jefe de su trabajo, ¿no es cierto?, para esos días, para rendir el examen. Es por eso que la primera clase como docentes debemos, ¿no es cierto?, tener ya la programación de exámenes, como lo hicimos nosotros hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, no existiendo más preguntas, vamos a concluir aquí la clase de hoy. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta pronto.